más alto. Entonces, él nos va a hacer unas palabras de bienvenida. Les pido su atención, por favor. Adelante. Muy buenas tardes. Decirles que pues nos da mucho gusto recibirlos aquí para tener una conversación sobre algo que desde el Tecnológico de Monterrey vemos como parte fundamental de la agenda de transformación de esta metrópoli, que es el resolver nuestro problema de vivienda. Efectivamente, como decía Óscar, estamos por empezar una remodelación de este edificio, pero con mucho gusto hicimos un espacio antes de empezar para que pudiéramos tener este encuentro. Nos sentimos muy contentos de poderlos recibir aquí. Que sepan que desde la Escuela de Gobierno, desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, nos encanta estar involucrados en estas conversaciones que estamos seguros que llevan a tomar decisiones y a transformar nuestra ciudad y nuestras ciudades en un sentido positivo. Les platico como algo que todavía no es oficial, pero que ya estamos preparando. A partir del año que entra vamos a tener una maestría aquí en la Escuela de Gobierno, que estamos trabajando en conjunto, el Centro para el Futuro de las Ciudades y la Escuela de Gobierno, que les va a hacer mucho sentido en términos de formar a los profesionales que nos ayuden a resolver estos retos, que no son retos de un año para otro, sino son retos que llevan muchos años de constancia para resolverse. Entonces estamos muy contentos. Y además que sepan que en cualquier momento, pues esta es una institución con los especialistas en los diferentes temas para apoyarlos en el trabajo de fondo que hay aquí. Bueno, en el panel, en los próximos paneles, pues participan José Antonio Fernández, José Antonio Torre y Eduardo Aguilar, y que sepan que así como ellos hay un gran equipo de especialistas pásenle. ¿Sí? De especialistas para apoyarlos en los temas de fondo. Entonces, pues muy contentos, bienvenidos y a conversar sobre el tema de vivienda. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Miguel, muy amable por su mensaje. El licenciado Quiroga representa un enlace muy interesante en el comienzo de los conversatorios. Les voy a pedir al panel de réplica que de alguna manera no quieren pasar. ¿Sí quieren pasar? Bueno. El tema es que con Escobedo iniciamos el primer conversatorio, estando el licenciado Mijes como presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, y fue precisamente sobre metropolización y gobernanza. Nosotros hemos hecho una especie de acercamiento pausado hacia los temas de la ciudad. Primero fue la metropolización. Después fue la movilidad, donde hablamos también de densidad y de proximidad, y de tomar en cuenta que los términos que manejamos públicamente no son únicos y no definen exactamente el problema. La movilidad no es únicamente el transporte, es la falta de proximidad y de densidad. El tercero, que fue muy interesante, entramos a los parques públicos y la economía que se necesita para vitalizar, para crear una dinámica en los sectores de la ciudad. Hablamos mucho de los distintos distritos. Estos distritos viven con una economía, con una dinámica de diferentes actividades. Entonces, por eso invitamos al licenciado Quiroga si nos puede dar unas palabras, por favor. Y en breve. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente el municipio de Escobedo se ha caracterizado desde hace ya algunos años en estar siempre buscando
la innovación, buscando la planeación. Creo que son de los primeros allá por el 92 de tener los planes parciales de desarrollo que se han ido llevando y continuando actualizando hasta los más recientes que tenemos ahorita, que es el del Distrito Industrial y de Logística, que ya fue aprobado, y los dos que se están planeando ahorita, bueno, después del de vivienda allá en el noreste, y los dos que se están haciendo y planeando ahorita, que es el Distrito de Negocios y el Distrito Universitario. Creo que el municipio está 100% convencido de que este tipo de trabajos, este tipo de reuniones fortalecen y deberíamos de estar todos pegados a ellos. Yo les agradezco la invitación que nos hacen y siempre estará el municipio abierto para poder seguir impulsando estas actividades. Enhorabuena para todos estos, enhorabuena a la Asociación Mexicana de Urbanismo y muchísimas gracias por invitarnos. Aquí estaremos. Con permiso. Gracias. Bueno, muy brevemente, en un principio, les explico cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. Quienes han estado en otros conversatorios nuestros, no sé si me pueden decir quiénes son, si hay muchos, sí. Bueno, originalmente, bueno, decidimos en este caso y por este tema particular cambiar la dinámica. Se divide en dos grupos, un grupo que presenta una ponencia, ideas, conceptos, que son 4 personas. José Antonio Torre, el padre Luis Eduardo Villarreal, que es padre y aparte arquitecto, Javier Treviño, presidente de la Canadevi, y Mónica Gili, que ella insiste que es regiomontana, pero es la secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas en México. Y luego tenemos un grupo que nosotros lo consideramos en una segunda parte para hacer la réplica. Nada más quisiera que me permitan omitir los currículums de todos porque nos tardaríamos muchísimo. Permítanme un segundo. La arquitecta Escobedo, que aparte trabaja aquí en este centro, y obviamente nos aceptó la invitación. Se lo agradecemos mucho porque creo que va a aportar mucho valor a este diálogo. El arquitecto Alexander Lenoir. Los currículos van a estar pasando en las pantallas, por eso ya me tengo un poquito. Y la arquitecta urbanista Rena Porsen, presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura. Yo voy a funcionar únicamente para auxiliarlos en el intercambio de funciones. Entonces, comenzamos, si me permiten, con José Antonio Torre y su presentación. Hola. Muchas gracias, gracias Oscar y gracias por la invitación. Qué interesante formato, va a estar muy interesante el concepto de la réplica. Y digo, no sé si fue Miguel Treviño, pero quiero referir a él porque cuando estaba preparando estas láminas que ahorita les voy a compartir, dudé si usar estas mismas porque seguramente algunas de ustedes y algunos de ustedes ya han visto esto, pero él dice, Miguel Treviño en una ocasión, me decía, hay que repetir el mensaje muchas veces para que termine por pasar. Entonces, lo que yo les quiero compartir, pues es un mensaje que probablemente ya hemos dado, pero creo que en este contexto va muy bien. Pongo esta primer texto, es una adaptación de un enorme libro de un autor que se llama Lambert que no haya leído, la verdad, este libro de él que se llama Orden sin diseño, Order Without Design, se los recomiendo, y dice, la vivienda no es solo un espacio
en el que habitamos, su localización determina nuestro acceso a la ciudad, ¿no? Al empleo, a las oportunidades, a los servicios. Creo que si nos quedamos con esa idea como centro, les quiero mostrar rápidamente algunas láminas de lo que ha pasado en la zona metropolitana de Monterrey, como para ver si la vivienda nos da acceso a la ciudad. Entonces, esta lámina donde se pinta de verde, quiere decir que en el 2020 había más personas que en 1990. Es una comparación de cuántas personas hay en estos polígonos de 1990 al 2020. Entonces, se pinta de verde es donde creció la población y donde se pinta de rojo es donde disminuyó la población. Es decir, en el 2020 había menos población que en 1990 en esta zona que está pintada de rojo, que como pueden observar, pues es básicamente todo el centro de la zona metropolitana. No es el centro histórico, es el 30% de la zona metropolitana la que pierde población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues la vivienda se está desplazando hacia las periferias. La siguiente, por favor. Aquí no se ve tan claro en esta, pero si pueden observar, ahí ven unos puntitos morados, ¿sí los pueden observar? En donde se ve más concentración de morado es concentración de empleo. Entonces, no sé. ¿Dónde? En el centro. En donde ya no hay nadie. Digo, si hay un desplazamiento también del empleo hacia las periferias, Escobedo, Apodaca, etcétera. Pero de hecho, hoy la mayor concentración del empleo sigue estando en las zonas centrales, pero pues como vimos en la anterior, ya nadie vive ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que la vivienda y el empleo estamos alejando. Estamos alejando a las personas de donde trabajan. Estamos alejando a las personas donde están los hospitales. Estamos alejando a las personas donde están las grandes universidades. Estamos alejando a las personas donde están las grandes infraestructuras de transporte. La siguiente. Y nada más para poner un ejemplo, esta zona que pierde población, ven, hay unas líneas verdecitas, no sé si se alcance a ver, pero pues son las líneas del metro, ¿verdad? Entonces, miles de millones de dólares invertidos en grandes infraestructuras de transporte y hoy viven menos personas que cuando las construimos. Pues, ¿no? Entonces, bueno, ahora, no, regrésenmela porque quiero reflexionar sobre algo. Entonces, si la población se está desplazando a las periferias, entonces ahora todos los jóvenes y las nuevas familias se están desplazando a las periferias, ¿qué está pasando con las infancias? Entonces, por ahí vienen los datos. Las infancias de 0 a 5 años en la zona metropolitana en el 2020 era el 8.7% de la población total de la zona metropolitana. Medio millón, casi medio millón de niñas y niños teníamos en la zona metropolitana entre 0 y 5 años. ¿Dónde se concentran las niñas y los niños de esa edad? En las periferias. Si ven esta tablita abajo, en los municipios centrales tenemos el 43% de las infancias y en los periféricos el 57% de las infancias. Y la siguiente columna dice equipamiento. ¿Qué es el equipamiento para las infancias? Guarderías, hospitales, parques, ¿no? Entonces, ¿en dónde están los equipamientos para las infancias? En los municipios centrales. El 76% de los equipamientos para las infancias está en los municipios centrales, el 24% de los equipamientos para las infancias están en los municipios periféricos, y cuando hablamos de municipios periféricos, ahí está la lista, no se los voy a decir, pero pues es una dispersión enorme. Entonces, nuestras niñas y niños no están teniendo las mismas oportunidades que aquellos que nacen en zonas centrales. Tenemos, y no es una sorpresa, escuelas y niños en la zona central y tenemos, desafortunadamente, niños sin escuela en las periferias, ¿no? Entonces, esta dinámica de alejar la vivienda de las zonas donde habitamos, esto es un costo para nuestro presente, pero para nuestro futuro enorme. Y calcularlo, ni siquiera nos hemos aproximado a eso. La siguiente. Ahora, está pasando en Monterrey, está pasando en todo el país. Esto pronto lo vamos a publicar aquí. Hicimos un estudio de 70 ciudades. Ahí pusimos algunas. Está pasando en todo el país. No es un problema exclusivamente de Monterrey. Entonces, el costo para este país de lo que está pasando en términos urbanos es enorme. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, la situación se pone más compleja. Cada día que pasa es más compleja. ¿Por qué? La siguiente.
Porque hasta el 2040, según la CONAPO, que digamos es la estimación oficial, pues vamos a ser 7.5 millones de personas. Según el secretario Hernán Villarreal, él dice que vamos a ser más cercano a 10 millones. Y pues la CONAPO es una estimación, nunca, pero vamos a ser más. Todos los días somos más, ¿no? Y lo que pasa es que no estamos tomando las medidas necesarias para atender la problemática de fondo. La siguiente, por favor. La pregunta es si es destino, ¿no? Esto es lo que está pasando en 70 ciudades mexicanas, a ver, yo creo que no, y tenemos elementos para decir más que creo. La siguiente, y voy a mostrar nada más 2 láminas de un esfuerzo que algunos de los que están aquí fuimos parte, que es el Distrito T. Que de hecho, Carlota fue parte importantísimo de este esfuerzo. En el 2013, esa zona que está en el centro de la ciudad, perdió del 2000 al 2010 24% de sus habitantes. El 36% de la vivienda del Distrito Tec alrededor del campus de Monterrey estaba deshabitada. El 36% de la vivienda estaba deshabitada. Hicimos un esfuerzo de acercarnos con vecinos, de trabajar con las autoridades, de convencer a los que estaban convencidos y también a los que no estaban convencidos. Ahí Carlota con un papel fundamental. La siguiente. ¿Y cuáles son los resultados? Al 2020. Esto lo empezamos el de 2003, el censo del 2020. ¿Cuáles son los resultados? La población creció 56%. ¿Por qué creció la población 56%? Porque se construyeron 27% nuevas viviendas, 2,200 unidades de viviendas nuevas, y el 70% de la vivienda desocupada se ocupó. El municipio de Monterrey creció 0.6% su población en ese mismo periodo. El Distrito Tec está dentro del municipio de Monterrey. ¿Qué hicimos? Se modificaron algunas regulaciones que incentivaron la construcción de vivienda. Pero si ven, se construyeron 2,400 unidades de vivienda nueva, pero la vivienda desocupada se ocupó. Cuando un espacio se empieza a tener vida, la gente llega, las viviendas que estaban desocupadas se empiezan a ocupar, se vuelve otra vez atractivo. Toda esta zona del centro de la ciudad que está perdiendo población no es destino. Tenemos todos los herramientas a nuestra mano, nada más que hay que ponernos a trabajar. La siguiente, y con esta termino, de hecho menos de mis 10 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo logramos hacer? ¿Y por qué no lo estamos logrando? Aquí es una hipótesis, les compartimos 3. 1, planeamos en 16 pedacitos. Digo, Escobedo ha hecho muy buena chamba, pero es un pedacito. La zona metropolitana, ¿cuántos municipios son? 16, ¿no? 16 pedacitos y luego el gobierno del estado es otra instancia. Entonces, entre 17 actores, estamos tratando de ponernos de acuerdo para planear la metrópoli y la realidad es que no nos estamos poniendo de acuerdo. No de ahorita, digo, tiene décadas, no nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces la ciudad se expande, ¿vale? Y entonces la vivienda, los servicios cada vez están más lejos. No tenemos mecanismo porque no nos los hemos dado para incentivar vivienda en donde hay infraestructura, en donde están las grandes infraestructuras de transporte, en donde están los hospitales, en donde están las escuelas. Ya vimos en Distrito Tec que modificando la regulación en relativamente poco tiempo llega la inversión porque se incentiva la inversión en la vivienda. No nos hemos dado los instrumentos que necesitamos para tener una mejor ciudad, más justa, sobre todo para los más necesitados. Porque ¿saben a quién estamos mandando más lejos? A las familias de menores ingresos. A las familias de mejores ingresos, de menores ingresos. Lo estamos mandando más lejos donde no hay transporte, donde no hay escuelas, donde no hay servicios de salud. Entonces, estamos destinando a millones de personas a un futuro pues que no merecería decirnos nosotros vecinos de esas personas. Entonces, está en nuestras manos, tenemos que ponernos de acuerdo para poder avanzar. Muchas gracias. Gracias por venir. Pues tenemos el gusto de recibir al presidente de la DEVI, un líder muy dinámico,
nos aceptó la propuesta, no le tuvimos que rogar mucho, nomás dijo, me voy de vacaciones y cuando regrese lo hago. Y lo está cumpliendo. Muchas gracias. Muchas gracias. No se ocupaba feria más, pero bueno. Sí, tuvimos vacaciones. No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, arquitecto, y a todos los miembros de la asociación. Es un gusto para mí participar, pues por primera ocasión en esta Sociedad Mexicana de Urbanistas. Y pues creo que es un tema muy importante el que están atacando y pues de mucha relevancia, ¿no? Que sí está definiendo el destino de nuestra ciudad. Sí quisiera ver ya con producción si hay manera de acoplar bien la presentación, pues para que se pueda interpretar de manera correcta. No es tan ilustrativa ni tan numérica como la de José Antonio, pero pues creo que sí vale la pena que la vean completa. Si es necesario salir de modo presentación, pero que de esa manera, pues creo que como quiera ayudaría mucho. Ándale, perfecto. Bueno, pues dado el tema, catalogué la presentación vivienda y sociedad, el rol de la vivienda para construir ciudad. Yo no sé, José Antonio, si van a pensar que tú te copiaste de mí o yo de ti, pero coinciden muchas cosas. Adelante. Pues primero, yo quisiera poner aquí de antesala, pues la vivienda, antes que metros cuadrados, densidades, cos, etcétera, es un lugar desde donde una persona realiza su vida. De ahí se consolidan familias, se genera seguridad personal, el tener la tranquilidad de a dónde vas a ir, dónde tienes a tu familia, un lugar a dónde llegar, creo que genera seguridad para enfocarte en otro tipo de cuestiones como crecimiento personal, educativo, profesional, etcétera. La vivienda fomenta la educación, ahí mismo se dan los valores. La vivienda genera ciudad, crea comunidad. La vivienda también pues se cuida la salud, pues, ahí se da más el caldito de mamá, ¿verdad? Entonces ayuda mucho a la salud y por supuesto que también genera patrimonio, ¿no? Tiene un sentido económico el tener la vivienda. Un dato a la que sigue, por favor. Un dato muy general, muy breve de la situación de la falta de vivienda que hay, no de la vivienda en general aquí en la zona metropolitana. Hoy por hoy Infonavit tiene una demanda potencial de 785,000 derechohabientes. ¿Qué es una demanda potencial para el Infonavit? La gente que ya tiene capacidad de un crédito, obviamente de diferentes montos. De esos 785,000, casi la mitad ganan abajo de 4.1 UMAS, que esto es aproximadamente 42,000 pesos mensuales. No estoy diciendo que 42,000 pesos es poco ingreso, simplemente traté de buscar ahí más o menos la mitad de esta derechohabiencia. De esos casi 800,000, 200,000 es el déficit que se registra aquí en Nuevo León como vivienda asequible para gente que tiene menos ingresos, que es la que mencionaba ahorita José Antonio, que es la que se está mandando a la periferia. Y actualmente, bueno, a mayo, según datos de Infonavit, únicamente hay 31,000 viviendas en inventario. Y por inventario se refiere no meramente que estén listas para entregarla con la llave y para que se habite. Están o algún desarrollador la inscribió en Infonavit o está en proceso de construcción o algunas de ellas ya terminadas. Y pues podemos ver, de esas 31,000, solo 884 son de pues, vivienda económica, ¿no? Para gente de menores ingresos. Adelante. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues estamos desarrollando vivienda en la periferia, pero no solamente porque se quiera atender a la gente de menores ingresos, sino porque pues, es la disponibilidad que se tiene de suelo y es donde hay demanda también. Entonces, aquí, pues, echándole un poquito de coco, una vivienda puede ser accesible en precio, pero es muy cara en ubicación. El hecho de que la gente se esté yendo a vivir allá trae un costo indirecto, además del precio de la vivienda, trae costo de transporte, tiempo de traslado y su productividad. El tema del transporte le genera un costo al ciudadano para pagar su cuota tarifaria y le genera un costo al gobierno, que se pierden cientos, si no es que miles de millones de pesos anuales en subsidiar la operatividad de todo el sistema de transporte público.
Se pierde tiempo familiar, a los municipios les cuesta más el tener la seguridad en lugares tan distantes, la recolección de basura, mantenimiento de vialidades, alumbrado, salud, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas ahí que los municipios les encarece bastante el que esté tan dispersa la ciudad. Y el tema de infraestructura, pensando en temas estatales, pues también es muy complejo y muy caro estar llevando agua, energía, telefonía, vialidades, igualmente seguridad, alumbrado, etcétera, a lugares tan dispersos. Pues hemos visto últimamente la queja del municipio de García que no le llega agua allá, pero a su vez escuchamos agua y drenaje decir, pues es que García es el lugar más caro y más complicado para mandar agua porque yo bombeo desde el otro lado de la ciudad. Entonces, pues sin querer queriendo, se hicieron casas allá donde no es el lugar más adecuado en el caso del agua para enviar agua. Y así hay muchos ejemplos también de energía. Se está batallando para poder proveer de energía a ciertas áreas del área metropolitana. Adelante. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente, construyendo viviendas sin planeación integral, digamos, pues creo que no estamos resolviendo nada. Para poder construir comunidad y o ciudad, pues se requiere vivienda, se requiere empleo, se requiere servicios, comercio, transporte, espacio público, salud, escuelas y algunas otras cosas que seguramente se me escaparon, pero se requiere de una diferente cantidad de equipamiento, como decía José Antonio, pues para poder realmente crear una ciudad y una comunidad. Adelante. Y lo previo es viendo meramente la parte de la vivienda, pero aquí pues tenemos varios componentes adicionales. El crecimiento económico pues obviamente también genera demanda de ciudad. Hay parques industriales, hay universidades como muchas otras que atraen gente que quiere venir a estudiar, hay centros médicos y todo esto provoca que junto con el nearshoring pues se demanda empleo. Y al demandar empleo hay migración y se requieren nuevos hogares. Al requerirse nuevos hogares pues es demanda de vivienda y al tener más vivienda pues se requiere movilidad e infraestructura. Entonces, yo creo que no podemos tener una política de atracción de inversión sin una política de planeación que acompañe a esta inversión. Mientras hacía esto, dije, bueno, pues ¿cómo puedo aterrizar esto a algo un poquito más coloquial? Pues creo que estamos invitando a mucha gente a nuestra casa que se vengan a cenar y no estamos cuantificando pues cuántas sillas tenemos para que se sienten, cuántos sillones hay, va a haber comida para todos, no va a haber comida para todos. Entonces tenemos que buscar la forma de que a quien invitemos, y además los invitados pues puede que traigan ahí al compañero o a la compañera, y seguramente algunos se van a dar cuenta que hay fiesta, pues no me invitaron, pero como quiera voy. Entonces tenemos que estar preparados para lo que estamos planeando, ¿verdad? Entonces, pues obviamente las sillas, los sillones y demás, pues son las casas, es la energía, es el empleo, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que la política de atracción de inversión tiene que venir acompañada pues un equipamiento no únicamente de vivienda, en general de todo, pues para poder pues que se la pasen bien los invitados y los que van a servir la comida y los que van a servir los drinks y todo, ¿no? Adelante. Hoy por hoy, pues como decía, voy a tener que repetir todo como tú. Tenemos una metrópoli, pero seguimos planeando como municipios. Estamos semioperando como una sola ciudad, pero somos 16 municipios con problemas compartidos. Un poquito relacionado a mi tema anterior, pues hay una ausencia de política estatal integral. Complica alinear los proyectos de gran impacto que son más allá de una administración municipal o estatal. Hay proyectos pues, que se llevan décadas o pues, décadas para poder consolidarlos. Y pues hay una falta de coordinación metropolitana. La fragmentación municipal limita soluciones pues que hagan que la ciudad sea más funcional para las autoridades y para quienes las habitan. La que sigue, por favor. Y volviendo un poquito otra vez al tema de la vivienda, pues hoy la zona metropolitana cuenta con suelo caro, con infraestructura insuficiente, los tiempos de los permisos son muy prolongados entre todos los niveles de gobierno, no hay una regulación homologada,
los 16 municipios tienen reglamentos distintos. Entonces, hacer la misma casa en diferentes partes, pues no se puede. Hay que adecuarle poquitas cosas. Me imagino que todos ustedes han ido en Estados Unidos a un Target, un Holiday Inn o cosas así, y los pues son iguales, ¿verdad? ¿Y eso por qué lo hacen? Pues para generar economías de escala y poder, a fin de cuentas, abatir ciertos costos. Una vez una de mis hijas me dice, llegando, hablando de vacaciones, no me acuerdo qué ciudad de Estados Unidos y no sé si era un Marriott o un Courtyard, un hotel de los que son así de cadena por todo el país. Me dice, papá, aquí habíamos venido. Le dije, no, mijito, es la primera vez que vienes, aquí nunca habías estado. Yo, ¿por qué? Me dice, es que este hotel me recuerda, yo he venido a otras partes. Le dije, no, mijito, son iguales. Es exactamente igual. Tú entras y aquí está la recepción, y aquí está el lobby, aquí está la cafetera, los servidores. Y eso genera economía de escalas. Es algo que no podemos hacer aquí con los reglamentos todos diferentes. Entonces, si queremos hacer vivienda asequible, pues tenemos que ayudar a quienes las construyan, pues a que puedan abatir costos de cierta manera, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué acciones creo que deberíamos de tomar para poder cambiar esto? Pues la planeación metropolitana, lo que ya se comentó previamente, buscar la manera de hacer vivienda asequible y no meramente es hacer vivienda nueva. Yo creo mucho que una gran solución puede ser el reciclaje de vivienda. Toda la vivienda económica que ya existe, muchas de las personas ya tienen capacidad económica para migrar a otra vivienda en otro sector. O aunque sea el mismo nivel económico, tienen necesidad de migrar a otro municipio por cambio de empleo. Pero hoy por hoy están atados por el esquema de crédito de Infonavit, que es quien más créditos coloca a nivel nacional para este tipo de viviendas. Pero si buscáramos o si encontráramos la forma en la que un derechohabiente va al Infonavit y dice, oye, pues ya no puedo vivir aquí, yo no quiero vivir aquí, me quiero cambiar a otro lado, pues que se haga la parte administrativa y la parte jurídica, pues para que la casa se vuelva a meter al mercado y se pueda colocar a un precio accesible. Si hacemos la analogía con los carros, quitando los chinos, es más barato comprar un carro usado que un carro nuevo. Entonces, pues la vivienda es lo mismo. Hay mucha vivienda en la periferia que con una buena arreglada, pues queda de primera y va a estar mucho más barata que construir una nueva para ese derechohabiente. Infraestructura y regulación. Pues tener la infraestructura planeada con anticipación y la regulación, pues lo mismo que se comentaba de homologar los reglamentos. ¿Qué creo? La que sigue, por favor. ¿Qué creo que tenemos que cambiar? Creo que tenemos que cambiar de propuestas sectoriales aisladas a un compromiso social por el desarrollo de la ciudad. Cada quien desde su trinchera, pero más con un perfil ciudadano que el rol profesional que le compete, buscar el bien de la ciudad. El gobierno que realmente se comprometa a hacer una planeación metropolitana, invertir en infraestructura y otra vez el tema de las regularizaciones. La industria comprometerse a invertir y a innovar para de esa forma poder crear vivienda asequible y la sociedad que participe, no ser una sociedad tan pasiva donde pues bueno, así es, así tocó y ni modo, encontrar el mecanismo en el que todos en conjunto creemos las políticas para poder diseñar el futuro de la ciudad. La que sigue, y ya como conclusión, yo creo que durante muchos años hemos preguntado cuántas viviendas necesitamos construir y probablemente hoy nos vamos a una pregunta diferente. ¿Qué tipo de vida, qué tipo de ciudad y qué tipo de sociedad queremos construir? Y al ser la vivienda parte de la ciudad, pues al momento de diseñar eso, pues vendrá la ubicación que se requiere para la vivienda. Y yo creo que pues para contestar esta pregunta deberemos de pensar que la vivienda no debe ser una consecuencia del crecimiento de la ciudad, sino el diseño y la planeación de la ciudad nos debe indicar dónde hay que hacer la vivienda. Muchas gracias. Solo un comentario muy interesante. La coincidencia en los temas es algo que se presenta y es muy valioso porque desde dos frentes estamos llegando a probablemente estrategias o directrices que son muy valiosas.
Le voy a pedir a la maestra Mónica Pini, que es secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas a nivel nacional. Gracias. Ahorita que la pongan. ¿Quién la tiene? Ahí viene. Ahí viene. Y es que sí nací en Monterrey, aunque él quiera negarlo, aquí nací. Pero bueno, mucho gusto y vamos a ver qué les parece esto. Este tema es un poco diferente. Yo lo ubico a un nivel mucho más sociológico porque yo soy socióloga, urbanista, pero socióloga. Y mi tema es habitar la diversidad. Los hogares son redes de cuidado y economías urbanas de permanencia también. ¿Ok? La siguiente. La pregunta correcta que debemos hacernos es si estamos construyendo para la sociedad que realmente tenemos. La sociedad ha cambiado, se ha modificado aceleradamente en estos últimos 20 años. Y la vivienda es más que un producto inmobiliario, es un refugio, es una red de cuidados y es una plataforma económica. De esto voy a empezar a ahondar un poquito más, aunque sea en 10 minutos, creo que podemos entender que esta transición social que estamos teniendo de un modelo único de hogar a una diversidad de formas de convivencia también requiere una diversidad de formas de vivienda. Y este desfase urbano del que han estado hablando los otros panelistas habla de la producción de la habitación que sigue siendo orientada a un modelo familiar que todos conocemos, que es papá, mamá, hijos. Y ese es un esquema que tenemos impregnado en la mente a nivel muy profundo porque tiene siglos de existir. A pesar de que en otras épocas haya habido más intercambio y en otras culturas existen, ¿no? Primos que se casan con primos, etcétera. Nosotros en estas sociedades occidentales vivimos con el esquema de papá, mamá e hijos, que son los que van a vivir en una casa, ¿no? Entonces están las viviendas para los cuartos, para los hijos, para los padres y la sala y los espacios comunes para toda la familia, ¿no? Y la vivienda debe entenderse como un producto dinámico y no como un producto estático, porque ya no somos estáticos en esta sociedad, en estas sociedades occidentales sobre todo. La siguiente, por favor. Por lo tanto, la sociedad ya cambió. Y la familia única a la pluralidad de hogares es lo que ahora debemos de empezar a considerar. México y Nuevo León atraviesan una transformación social, igual que como ya lo dije, ¿no? Estas sociedades occidentales, hablando nada más de esta parte del mundo, porque no conozco a fondo qué sucede en las sociedades orientales, pero son diferentes formas de vivir. Acá sí tenemos nuestro esquema muy incrustado en nuestras mentes, ¿no? Este modelo de familia. Pero hay menor fecundidad. La sociedad está cambiando su pirámide demográfica. Antes teníamos una base enorme que crecía y crecía y crecía conforme iba subiendo también la pirámide hacia arriba. Ahora el globo de la pirámide se encuentra hacia arriba y la infancia y la adolescencia son más estrechas. Los adultos estamos pasándonos hacia arriba y las últimas clases etarias de la demografía están haciéndose más y más grandes, ¿no? Ya no estamos en esta etapa de crecimiento demográfico acelerado como en los años 70, 80, ya no. Las familias son mucho más chicas y lo demuestran un poco las cifras, aunque hay que leerlas bien, que el centro de la ciudad se está... el centro de la ciudad aquí en Monterrey tiene muchos menos niños que las periferias y por varias razones, son muchas variables, no nada más porque no haya niños. Sí hay niños, pero las familias con menores ingresos tienen más niños y las familias con mayores ingresos casi no, ¿no? Envejecimiento, como ya lo dije, vamos a llegar a un momento en donde las clases
las edades van a crecer y la pirámide se va a ir hacia arriba, ese globo de edades va a ir hacia arriba y no nos vamos a poder sostener abajo, ¿eh? Ese es algo que también tenemos que verificar. Y hay hogares muy pequeños, hay hogares más pequeños de una persona o de 2 personas y punto final, y nuevas formas de convivencia. Y ahorita vamos a hablar brevemente también de eso. Pero la vivienda sigue pensándose para una familia estándar. Entonces, repasemos estas nuevas variables. Hogares unipersonales y adultos mayores, personas que viven solas o envejecen de manera autónoma, monoparentalidad y familias reconstituidas, ya lo sabemos, ¿no? Se va el marido a otra casa, se casan los dos y tienen hijos que llevan a una misma vivienda. Dinámicas de cuidado en constante reconfiguración, de diversidad LGTB y plus, y redes elegidas, que cada quien ahora hace diferentes formas de vida. Más de 5 millones de personas LGTB y plus en México, en la República. Es bastante, ya a considerarse, y requiriendo espacios seguros e incluyentes, ¿no? No hay que olvidarlo. Tenemos que ser abiertos a que ellos también pueden tener derecho a estar en cualquier comunidad. El co-living, ¿no? Vamos a vivir en comunidad, cómo vamos a construir estas casas juntas, cómo vamos a compartir ciertos espacios, ¿no? Y convivencia multigeneracional que requiere de respuestas económicas y de apoyo mutuo. La que sigue, por favor. El aumento de los hogares unipersonales. Esa es una variable muy importante para el sector vivienda. Vivir solo también es habitar la ciudad. No porque vivas solo no vas a estar también integrado a redes y todo lo demás, ¿no? Cada vez más personas viven solas, trabajan desde casa y envejecen sin convivir con hijos. O sea, esa es una constante porque los hijos se mueven y se van a otro lado o se mueven lejos de tu comunidad o de tu colonia y te quedas la mayor parte del mes, pongamos, ¿no? Yo a mi hijo lo veo una vez al mes, tampoco es que vivamos tan lejos, ¿no? Pero, pues, tienen sus vidas. La vivienda para una persona tiene las mismas necesidades que para una vivienda familiar. Es decir, consideremos esos aspectos en la configuración de vivienda, en la estructura de la vivienda. La que sigue, por favor. Los ciclos de vida y la adaptabilidad espacial. Veamos cuál es el ciclo de la vida, ¿no? La etapa inicial, pareja, persona joven, está sola, se casa y tiene a lo mejor la llegada de integrantes y también sigue trabajando desde casa, a lo mejor pero no tiene esa movilidad que antes eran absolutamente necesarias. Sales de tu casa y te ibas a un trabajo. Ahora no, ahora hacemos nuestro trabajo en casa como yo y casi que como mi marido. La reconfiguración, es decir, los cuidados a adultos mayores o las separaciones de la familia de estos adultos mayores requieren de pensarlo 2 veces, o sea, ¿cómo van a vivir estos adultos mayores solos? ¿Qué vamos a hacer para apoyarlos, no? Y el retiro, la reducción de movilidad y la necesidad de autonomía de estas personas mayores también requiere de una revisión de los datos. La conclusión clave es si la vivienda no se adapta al cambio del hogar, termina, ya no puedo leer, expulsando a sus habitantes, una misma vivienda, muchas vidas, ¿no? La que sigue, por favor. El hogar no depende ya únicamente del parentesco. Muchas personas construyen familias elegidas, yo me quiero ir a vivir con ellos, comunidades de apoyo, yo quiero estar en esta comunidad porque viven como yo y decido que, por ejemplo, si yo o si algunas amigas, por ejemplo, en mi comunidad, todas son viudas, ¿no? Y entonces van a hacer su propia comunidad con casitas chiquitas, pero que tienen una cocina común y que tienen un espacio de televisión común, un área de social común y muy poco espacio para ellas, porque no necesitan más, ¿no? Porque ya van a vivir juntas en comunidad. Este es un esquema colaborativo y de vivienda diferente para el cual no, hay que hacerlo porque no existe de antemano, ¿no? El diseño habitacional debe reconocer estas realidades, una vez más. La que sigue, por favor. Por lo tanto,
La vivienda como infraestructura de cuidado se convierte en un concepto que debemos analizar mucho más a fondo, sobre todo acá en el sector vivienda, en el que yo estuve muchos años. Nélida me conoce de ahí desde hace muchos años. Porque el diseño puede facilitar cuidados o dificultarlos. Aspectos cuáles son las distancias en una misma vivienda o las distancias para caminar hacia los servicios mínimos, las escaleras adentro de la vivienda, los espacios comunes, cómo están adaptados a estas clases etarias que vamos pronto a agrandar en nuestro México, y cercanía a servicios, ¿no? Tenemos que tener servicios cercanos porque cada vez se va a hacer más común ver a personas de la tercera edad en necesidad de esto, ¿no? De todo esto, de no tener escaleras, de tener distancias cortas y de tener cercanía de servicios. La que sigue, por favor. Envejecer en casa. La vivienda como soporte de autonomía. Aquí ya es al interior de la vivienda. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede una persona permanecer en su hogar durante toda la vida? ¿Qué significa permanecer en su hogar durante toda la vida? Ahorita lo analizaremos un poquito más. Los factores es accesibilidad, proximidad, movilidad y servicios, como lo habíamos visto. Aquí hay dos fotos de cosas que suceden todo el tiempo, o sea, ¿cuál es el peligro que tienen las personas de la tercera edad cuando tienen escaleras en su casa? Caerse. Y es que es constante, es un accidente común, muy común, que puede llevar a la muerte, ¿no? La que sigue, por favor. Y la economía invisible del hogar. O sea, la vivienda es el espacio primario donde ocurren los cuidados. Por la infancia, adultos mayores van a regresar a esta necesidad de cuidado, ¿no? O cuando estás enfermo también, ¿no? Cuando te enfermas más, pues cuando eres más débil, cuando estás ya perdiendo la fuerza, ¿no? El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale al 23.9 del PIB nacional. Es decir, amas de casa o hijas o otro tipo de acompañantes hacen este trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. No estoy hablando de cuidadoras, enfermeras, etcétera. Ese es remunerado. Pero el 23.9 del PIB nacional representa estos cuidados que se llevan a cabo hacia nuestra familia, ¿no? Hacia nuestros padres, tíos, abuelos o hijos, ¿no? Lo cual es importante. Y el diseño arquitectónico y urbano determina si las cargas de cuidado se alivian o se agravan. O sea, pongamos estas dos cosas juntas, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo de las casitas que construimos? La vivienda se convierte en infraestructura de cuidados. La que sigue, por favor. Esto nos lleva a una lógica ecosistémica aplicada a la vivienda. Es decir, tenemos una casa en donde se ocurre permanencia. Esta permanencia es el concepto clave aquí. Es decir, la permanencia es esta capitalización de todo lo que significa la vivienda para una familia o para estos individuos. Si yo puedo permanecer en mi casa porque el entorno me permite hacerlo, porque tengo trabajo cercano, porque tengo a familiares cercanos, porque la vivienda está adaptada a mi edad o forma de vida, entonces puedo hacer este desarrollo económico alrededor de mi comunidad con la variedad de actividades comerciales que me soportan y que me apoyan. Esta comunidad crece, tiene cohesión y aporta seguridad a la misma ciudad, a la misma comunidad. No puedo leer lo otro, no veo. Pero bueno, la que sigue. Una misma casa, muchas vidas. Adaptabilidad habitacional sería un poco la lección. El ciclo de vida es siempre pareja joven, llegan hijos, teletrabajo, cuidados, vejez. Si la vivienda no cambia, expulsa a todas estas personas en alguno de estos ciclos de su vida. La que sigue, por favor. La vivienda como infraestructura social. Hagamos una evaluación integral del hábitat, ¿no? La dimensión número 1 es, y su pregunta clave es, para el diseño y la política, ¿qué estamos construyendo? Estamos haciendo de las viviendas refugios que pueden proteger física y emocionalmente a la familia. Estamos haciendo viviendas que signifiquen identidad, que permitan expresarse sin discriminación.
Estamos haciendo viviendas que tengan este aspecto de cuidados que faciliten el apoyo mutuo e intergeneracional. Estamos haciendo viviendas que sean autónomas, que garanticen la independencia en la vejez y no discapacidad. Y estamos haciendo viviendas que conecten con el espacio y su comunidad. La que sigue, por favor. La vivienda empieza donde la casa termina. Esta se la robé a mi presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Así empezaba y acababa él. Lo estoy reemplazando porque él no pudo venir en esta ocasión, pero creo que tiene toda la razón. La vivienda empieza donde la casa termina. La vivienda depende de movilidad, hablo de movilidad física, ¿no? De salud, de educación, de espacio público y de comunidad. Y diseñar para la sociedad real quiere decir que la vivienda no es únicamente metros cuadrados, precio o densidad. Quiere decir que la vivienda es identidad, cuidados, comunidad y permanencia. La vivienda empieza donde la casa termina. La siguiente, por favor. Y yo quisiera que hagamos una nueva agenda habitacional, porque si la sociedad cambió, la política de vivienda también debe de hacerlo, ¿no? Hay diversidad tipológica, superar los prototipos únicos y rígidos, ya lo dijimos, flexibilidad y progresividad, espacios adaptables con el tiempo, integración con servicios, vincular la vivienda con redes de cuidado e infraestructura urbana, inclusión real, garantizar acceso residencial sin sesgos de género, orientación o estructura familiar. La que sigue, por favor, ya estoy acabando. Bueno, si ya no está la siguiente, yo creo que el mensaje, y hablábamos de esto en la Canadevi hoy en la mañana, es un poco cómo adaptar y cómo pensar en nuevos aspectos de vivienda, porque, por ejemplo, ONU Habitat se está interesando muchísimo en la vivienda con características de género. Y yo me imagino más que la vivienda y su entorno, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la vivienda se adapte a todas esas características? Y la de género, ¿no? ¿Cuál es la vivienda de género? No sé, ayúdenos a pensar en la Asociación Mexicana de Urbanistas. Gracias. Muchas gracias, Mónica. El sacerdote y arquitecto Luis Eduardo Villarreal, nos conocemos desde niños. Empezó arquitectura, se salió, se fue al seminario y luego decidió terminar arquitectura. Así que él mismo les va a decir. Gracias, Oscar. Gracias a la Asociación Mexicana de Urbanistas por esta invitación. Vivienda y migración. Migración forzada. No turismo, no migrantes que vienen aventurándose, sino que son expulsados, que huyen de sus países de origen por 4 razones fundamentales: pobreza, violencia, reunificación familiar y fenómenos naturales. Lo cual significa que la migración forzada no puede ser vista como un problema social, porque si así lo vemos, vamos a citar a un gobernante anterior que dijo: vinieron muchos migrantes, los vamos a deportar a todos. Entonces, ante un problema, pues sacar el matamoscas y se soluciona el problema. La migración forzada es un fenómeno social de raíces muy profundas que acabo de citar. Entonces, este es un primer presupuesto. Otro presupuesto. Una ONG que se llama ¿Cómo vamos Nuevo León? Hizo un estudio el año pasado que dice que el 67.1% de las personas entrevistadas, es una muestra muy amplia la que ellos usan, no quiere que vengan migrantes a la zona
metropolitana de Monterrey. Porque los mitos roban trabajos, ya no cabemos, no hay empleo, vienen a delinquir, vienen huyendo. Todos esos mitos alimentados por los medios, invasión migrante, por fin nos dan un respiro los migrantes. Todos estos calificativos no abonan a que veamos la migración que llega ahora de Trump para acá a quedarse en el estado de México. Ya no es Monterrey una ciudad de tránsito, aunque lo sea o lo siga siendo, es una ciudad de destino de la migración forzada. Por 3 razones fundamentales: el polo de desarrollo, la cercanía con la frontera y la relativa seguridad. Subrayando relativa, ¿no? Otro presupuesto. Si a las personas migrantes no las integramos, van a costarle a la sociedad. Si las integramos, les vamos a permitir que aporten a la sociedad. Y la integración tiene que ver con documentación, con trabajo, vivienda, escuela, salud, transporte, familia reunificada. Todo eso. La inserción urbana puede entenderse primero la calle. Migrante vive en la calle, se sostiene charoleando. Luego llega a un albergue. El albergue lo conecta con alguna fuente de empleo, consigue un empleo eventual, temporal, una capacitación corta y empieza el desempeño pues con habilidades técnicas, manuales y después profesionales. Ya con un salario puede rentar un cuarto o una vivienda compartida hasta que pueda, ya inserto en la sociedad, conseguir su vivienda para vivir con su familia. Bueno, este proceso es largo. Entonces, primero el trabajo y luego la integración urbana. Fíjense. Eso es lo que hemos visto desde los albergues que sucede con las personas migrantes. Monterrey tiene una historia de acogida de migrantes de décadas atrás. Recordemos el barrio San Luisito, cuando se requirió mano de obra de San Luis Potosí para construir en la época de Bernardo Reyes el Palacio de Gobierno, la pujanza de las grandes empresas, década de los 40, siglo pasado, requirió mano de obra. El tecnológico era una escuela técnica. Después vino la ingeniería, ¿verdad? Con el modelo del MIT, por supuesto, pero primero técnicos, las empresas. También la década de los 40 del siglo pasado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Existe una tensión, el mercado laboral puede incorporar a la persona antes de que la ciudad la incorpore plenamente como habitante. Es decir, una persona puede conseguir trabajo relativamente rápido, ayudando en la construcción, de mesero, de jardinero, pero continuar teniendo enormes dificultades para el total acceso a derecho, una vivienda, acreditar ingresos. Imagínense un migrante para sacar una cuenta de banco no tiene ni idea la proeza que tiene que realizar. Un migrante que llega, con todo respeto para los organismos federales, al Instituto Nacional de Migración,
Son semanas de ida y vuelta sin poder arreglar ni un solo papel. Venga mañana. Falta una firma. Y una persona le dice una cosa y la otra le requiere otra. Entonces, cuando ya hay dependencias que en línea sacan una cita, son atendidos como relaciones exteriores, por ejemplo. El SAT sacan citas en línea. ¿Por qué la Comar? ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración, que son las dos dependencias federales, no les dan esta facilidad a los migrantes? ¿Será por la política de contención migratoria? ¿Será por racismo? ¿Por xenofobia? Acceder a transporte. Si no tienes tarjeta, pues no te aceptan efectivo en el transporte. Regularizar documentación, ya lo dije. Inscribir a los hijos en la escuela. Acceder a servicios de salud. Quiero decir esto. En el albergue que fundamos hace 18 años en Guadalupe, Casa Nicolás, tenemos un centro de salud que depende del gobierno del estado. Desde que empezamos a mandar migrantes, sin restricción alguna, nos han recibido a todos. Aquí una palomita, ¿verdad? Muy bien. Déjenme moverme porque no quiero que me saque Oscar la tarjeta amarilla. Bueno, no existe en la zona metropolitana una colonia migrante, salvo la colonia Héctor Caballero del municipio de Juárez, donde se asentaron primero en las riberas del río La Silla y lo reubicaron ahí, ¿verdad? El Mixteco es terco. Un centro comunitario, vénganse al centro comunitario, los de la colonia, no. Queremos nuestro centro comunitario. Que venga el Mixteco, que diga el nombre Mixteco. Me dijeron, oiga, venga, celebramos una misa. Pues vengan a la capilla de toda la colonia. No. San Andrés Apóstol, ¿verdad? Ese es el mero bueno, porque fue el primer llamado y aquí no celebra misa usted. Ándale. Bueno, así son, ¿eh? Pueblos originarios. Las personas migrantes enfrentan discriminación por nacionalidad, racismo, discriminación étnica, estigmatización por la pobreza, la aporofobia esta que bueno, desconfianza de propietarios, de empleadores que muchas veces han abusado de ellos, discriminación laboral, dificultades para demostrar identidad. Bien, una inserción favorable, ¿cuál sería? Ya lo dije, documentación, trabajo, vivienda. Si integramos al migrante, le aporta a la sociedad. Si no lo integramos, le va a costar. ¿Cómo pasar de la ayuda humanitaria a que el migrante se establezca con acceso pleno a derecho en el área metropolitana? Propongo un programa metropolitano de integración de personas en migración forzada, con un objetivo: garantizar que las personas en migración forzada que decidan permanecer en la zona metropolitana de Monterrey puedan transitar de una situación de vulnerabilidad y dependencia humanitaria hacia una vida autónoma, segura y digna mediante el acceso efectivo, documentación, vivienda, empleo, salud, educación, protección social y participación comunitaria. Ya Nuevo León tiene avanzado en esto. El espacio de igualdad e inclusión atendió desde 2022 a 2026, hasta abril de este año, a 18,000
885 personas de 54 nacionalidades, prestándoles 52,000 servicios. Aquí están involucrados también ACNUR, que es la parte de la ONU para refugiados, y la OIM, que es para migrantes también de la ONU. ¿Cuántos migrantes forzados hay en Nuevo León? No hay un censo preciso, pero calculemos entre 8,000 y 12,000. Promedio 10,000. No es una cantidad que digas tú nos deba preocupar porque va a escasear la vivienda, va a escasear los servicios o el trabajo. Es un número comparado con la disponibilidad de vivienda, con el empleo, que aquí hay bastante empleo. No creo que sea un problema como para estigmatizarlos, ¿verdad? Pero hay que cambiar de mentalidad. Yo les pregunto a las personas que dicen, oiga, les doy o no les doy en las esquinas. Digo, mira, no te compliques. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran si llegas sin lana, sin redes sociales, sin conocer a nadie a un país extranjero? Pues que alguien te tire la mano, obviamente. Pues ándale, échale la mano. Aportan. Yo te puedo decir que el 90% de los que recibimos en los albergues de la iglesia de Monterrey, de la arquidiócesis, el 90% tiene deseos de superarse, de mandar dinero a su casa, de tener una vida digna y de echarle muchas ganas en el trabajo, ¿verdad? Entonces, una política pública, ¿qué sería para concluir? Primero, cambiar de mentalidad, de atender migrantes a construir integración. Por eso en los albergues no solo alojamos, damos de comer a las personas migrantes, tenemos una coordinación psicológica, otra médica y otra jurídica. En la jurídica atendemos el enlace tanto de vivienda como de laboral. Entonces, pasamos de la asistencia al migrante a la protección del migrante, hasta que él sea capaz de instalarse y de vivir autónomamente integrado en la sociedad. Cambio de perspectiva. La primera pregunta del gobierno suele ser, ¿cómo atendemos a las personas que están llegando? La pregunta siguiente debería ser, ¿cómo conseguimos que una persona que llegó huyendo de una situación de violencia, persecución o precariedad pueda convertirse, si así lo desea, en un vecino autónomo de la zona metropolitana de Monterrey? ¿Verdad? Bueno, más o menos, este es lo que yo quería compartirles. Muchas gracias. Bueno, un par de preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Porque vamos a entrar a la parte... Ay, caray. Bueno, les comento brevemente por qué invité a Luis Eduardo. Hace algunos años me tocó participar en una conferencia en México y me encontré con un dato que me llamó mucho la atención, que la sociedad mexicana, el 80% somos vulnerables a algo o a alguien. Y pues me puse a estudiar un poco esa vulnerabilidad y por supuesto es multidimensional. Pero bueno, ese es para otro tema. Entonces, para mí era muy valioso marcar esa diferencia de lo que vive Luis Eduardo con lo que vivimos con una aparente normalidad, que eso es lo que tratamos de establecer. Entonces, ¿están listos los
nuestras personalidades de réplica, ¿verdad? ¿Prefieren hacerlo sentados o acá? ¿Sentados? Bueno, entonces no sé si les podemos acercar un micrófono, por favor. Ah, aquí hay. Empieza Rena, entonces. Sí, empieza Rena. Pues evidentemente el tema de la vivienda y la ciudad, pues es algo que debe incluir a todos, ¿no? Y no nada más en las grandes ciudades, sino también en ciudades más pequeñas en México. Yo creo que eso es primero, antes que nada, decir que el tema de la vivienda debe ser un tema universal de discusión en México, porque hay grandes problemas tanto a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico, etcétera, que no se está siendo atendido más que por unas cuantas organizaciones muy dispersas. Eh, y también creo que vale la pena destacar unos puntos de la vivienda. A mí me ha gustado mucho de sus intervenciones que han hablado de, de los multiusos en vez de los monousos, ¿no? Yo creo que eso es algo que es relativamente nuevo. O sea, antes era así como una política de vivienda y conseguir la densidad mm, perfecta, pero sabemos que no es así. Y sabemos que, por ejemplo, la vivienda es el lugar de trabajo más grande de un país. Es donde más se trabaja, eh, con o sin sueldo. eh, y que la ciudad también es importante, pero es el marco de que lo que sucede dentro de todas estas familias. Yo creo que una de las cosas que falta mucho reconocimiento en esa discusión es el tema de las comunidades. O sea, cómo funcionan las comunidades. eh, ya funcionan en el sentido de mm, no hay un reconocimiento a las cualidades intangibles del funcionamiento de las comunidades. Cuando hay crisis, cuando hay problemas, también en comunidades de migrantes, pues lo primero que se hace es se acude al vecino más cercano, ¿no? Y así se resuelve muchísimos problemas en muchos lugares y nadie lo estamos reconociendo. Y en términos generales, aparte de la vivienda, hay todo un tema de economía y de leyes eh, que no se está atendiendo en cuanto a la vivienda. Eh, termino con un, con un comentario que yo creo que la vivienda, pues es, como bien dicen, es este centro del espíritu de la familia, ¿no? De los compañeros, de los amigos, de todo lo rico de la vida. Pero yo creo que hay otro espacio que no se está aprovechando lo suficiente actualmente y es el espacio semipúblico. O sea, el espacio, el espacio público tiene su dueño, tiene su reglamentación, tiene su uso y la vivienda también. Pero hay una serie de espacios y todo el tema del TEC, ¿no? Es eso, ¿no? Es aprovechar todas las grietas y entre lo público y lo privado, ¿no? Y ese es un área de oportunidad que tenemos de hacer muchas cosas, ¿no? Hacer pequeños negocios, hacer juegos para niños, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso para mí sería para los futuros 10 años aprovechar esos espacios públicos, semipúblicos. Sí.
Pues buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a la Asociación Mexicana de Urbanistas por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, voy a intentar de hacer el mejor esfuerzo posible de tener una interlocución con todas sus ponencias y sus presentaciones. La verdad es que resalto muchos puntos en común. Creo que todos presentan una faceta distinta de la vivienda y creo que si algo caracteriza a la vivienda es que toca muchas áreas del hábitat de las personas, y no solamente de las personas, sino también del planeta, que de hecho una de las reflexiones y de los temas que creo que nos hizo falta en la conversación es esta parte de la emergencia climática, las cuestiones medioambientales. Ahorita voy a tocar un poquito sobre este tema, pero sin lugar a dudas la vivienda es algo que toca la vida de todas las personas y de la sociedad. Entonces voy a hacer una reacción a cada una de sus ponencias, empezando con José Antonio. Yo creo que bien importante esta reflexión del modelo de vivienda y el modelo de ciudad que tenemos aquí en Monterrey, que realmente nos está generando costos actuales, pero también en el futuro, ¿no? Creo que ante tu pregunta ya vemos con estos datos que son muy claros que el modelo de ciudad no nos está funcionando, que nos planteas, ¿es esto destino? Y yo creo que eso es muy importante porque hay casos y hay ejemplos como puede ser Distrito Tech, pero muchos otros proyectos también en la zona metropolitana en donde sí se han logrado hacer cosas positivas. Entonces yo quisiera también rescatar este mensaje de optimismo y de esperanza de que es posible y que en la zona metropolitana de Monterrey tenemos pues un sector privado muy bien organizado, un sector público muy fuerte. Claro que se requiere la coordinación, pero rescataría esa parte de optimismo de que sí es posible, sí se ha logrado y los datos lo demuestran como se hizo en Distrito Tech. Y en la presentación también resaltaría esta parte que quizás no mencionaste, pero reconozco mucho el proceso de Distrito Tech, es un proceso con las comunidades. Entonces, esto que acaba de mencionar Rena, lo resalto porque la vivienda no nada más es dotarla, la habitas y te vas, sino que es un proceso que empieza desde cómo la diseñas, cuál es la característica del habitante, cómo la habitas y después que se mantenga. Entonces, resalto que es muy importante pensar en la vivienda como un proceso. De Javier, me gustaría retomar esto que nos planteas de que la vivienda, estamos buscando la vivienda accesible en precio, pero cara en ubicación. Y de tu presentación me gustaría resaltar esta parte que dices, es cara para el individuo, o sea, para el acreditado, para la persona que adquiere el crédito o quien la habita, pero también pensar en las distintas escalas de esta externalidad y de este costo. Es decir, es cara para el municipio, es cara para la agencia que dota de agua, es cara para los bomberos, para dar seguridad pública, es cara socialmente esta vivienda que está mal ubicada. Entonces yo ahí resaltaría esta parte y un poco también retomando en mi experiencia. Soy arquitecta y urbanista y en los últimos años me he dedicado a pensar en cómo podemos hacer ciudades más inclusivas, pensando desde las infancias, desde los cuidados. Creo que es bien importante pensar que cuando diseñamos en viviendas enfocadas en infancias y en cuidados, también tienen estas escalas que tú nos desde la vivienda en el individuo, que es el primer núcleo, pero es una especie de cebolla. Después está el barrio, después está el distrito, está el municipio. Entonces creo que también las soluciones tendrían que estar planteadas así. Resalto también la necesidad de contar con nuevos modelos de renta, de cooperativas. Hay muchos modelos internacionales súper valiosos y esos modelos internacionales van a requerir también la actualización de los modelos jurídicos. Entonces ahí también retomando con lo que Rena menciona, esta parte de la innovación en vivienda también tiene que ser una innovación en política pública y en legislación. Entonces creo que parte de estos conversatorios también tendrían que incorporar al sector que legisla, ¿no? Para que podamos tener estos mecanismos que podamos operar y cambiar nuevos modelos.
En la presentación de Mónica, agradecí mucho tu ponencia con esta idea y este concepto que nos planteas de viviendas que cuidan. Ya les mencioné, yo trabajo con temas que conectan infancia, ciudades, etcétera, pero sin lugar a dudas pensar en viviendas que son adecuadas para la infancia, también son viviendas que son adecuadas para los adultos mayores, para el resto del ciclo vital. Entonces creo que resalto esta parte de que no debe haber vivienda homologada, ¿no? Somos muy diversos, la sociedad es muy diversa, entonces, ¿cómo tener estos modelos de vivienda que se adapten a esas necesidades tan únicas de distintos grupos poblacionales? Y ahí también retomar recientemente, participé en un evento en la Ciudad de México, en donde participó el director de programas sociales del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que ahorita el IMSS ya está planteando lo que en los años 70 fue las guarderías, que fue una innovación. México cuenta con el sistema de guarderías del IMSS. Ahorita el IMSS está ya diseñando estas políticas de guarderías, especie de guarderías, pero para adultos mayores. Entonces, definitivamente estamos en un país de transición demográfica hacia la edad adulta. Entonces, pensar en esas viviendas que, por supuesto, generen independencia en los cuidados y creo que eso es algo fundamental. Y ya para finalizar mi participación, agradecerle al sacerdote Luis Eduardo por su ponencia. Rara vez vemos a las personas migrantes en un espacio como este. Creo que es muy importante y resalto también esta parte que ustedes dan de acompañamiento integral. Ya lo mencionaba yo en un inicio, no solamente es dar la vivienda, muchas veces el vivir en colectivo no nacemos aprendiendo a vivir en colectivo y se requieren estos procesos de acompañamiento para que las personas realmente se integren. Su ponencia también me hizo pensar en qué pasa con estas migraciones por el cambio climático. La ciudad de Monterrey tenemos días de calor extremo, de sequías, nos estamos moviendo las personas por el cambio climático y seguramente la migración forzada va a ser también por estos temas. Entonces creo que es importante incluir en las conversaciones esta dimensión climática. Gracias. Yo tengo un serio problema. Eduardo Aguilar, forman parte de la Comisión de Crónica y Reflexión Urbana de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Por eso lo dejamos al final, porque es de casa. El problema actualmente es que cada vez que oigo esto tengo más inquietudes y menos respuestas. Me parece que cuando platicamos de este tema estamos exponiendo muchísimo lo que nos está pasando, pero no estamos resolviendo. Y estamos hablando de un implan que no existe, metropolitano o del Estado, y es algo que no existe porque no estamos para hacerlo. Esto creo que estamos esperando que las autoridades hagan algo que no van a hacer, porque uno, no les interesa, dos, ya vimos que los alcaldes no se pueden poner de acuerdo entre ellos y no hay una autoridad arriba de ellos para poder unirlos. Entonces, ahí tenemos que hacer algo porque somos muchos ahora con un punto de vista y un conocimiento para esta ciudad. Y me brinco a Mónica directamente porque creo que hablaba mucho de la casa y qué casa deseamos o qué lugar queremos habitar. Yo lo pondría en qué ciudad queremos vivir y por qué estamos viviendo en esta ciudad. Y es una cuestión que tengo todos los días porque cada vez que me levanto y que veo la nata de contaminación que estamos viviendo y que la no intervención de las autoridades y que poco a poco nos está matando a todos, evidentemente. Con problemas de salud infinitos, con problemas económicos, con un crecimiento descontrolado, una falta de densidad de los centros, un problema de proximidad, como lo está platicando también José Antonio, que esto lo hemos platicado mucho.
el hecho de que el centro se despoble y que todo el mundo diga hay que sacar la industria del centro, que es totalmente erróneo como idea, de ponerla afuera y el centro repoblarlo, y va a ser exactamente el fenómeno inverso. Van a vivir en el centro y van a tener que irse a la periferia de esta ciudad. Eso es un error gravísimo con nuestra ciudad. No estamos repensando la ciudad como la queremos vivir, como crear comunidades, espacios vivibles, subdividir esta metrópolis en subcentros que conocemos que existen, pero darles el equipamiento, la infraestructura que necesitamos, que también lo platicaba Javier, que es algo muy complejo, porque equipamiento e infraestructura en cada punto de la ciudad es algo que no podemos hacer. Debe ser complementario también y ligado. Entonces, creo que respuestas hay en ese tipo de cosas. Ahora, voy a retomar un tema que es, hablamos muchísimo de la accesibilidad económica. Actualmente no hay una respuesta para esta accesibilidad económica. El terreno es caro, la construcción es cara. Cuando construyes, definitivamente hay un precio de base que no es accesible. Y hablamos del salario promedio de una entidad como Monterrey, que es de 21,000 pesos, que está arriba de cualquier lugar en este país, pero con 21,000 pesos no podemos vivir. Es simple. Una renta en el lugar más barato de estas metrópolis vale alrededor de 10,000 pesos para que sea un espacio digno para una familia. 10,000 pesos es más del 50% de un salario promedio, cuando la renta no debe de rebasar un 30%. Entonces, seamos claros, por el momento, sin subsidios no hay accesibilidad económica para una gran parte de la población. Entonces, debemos de repensar la manera de subsidiar el costo de esta construcción y eventualmente que el municipio se vuelva no desarrollador, pero sino propietario de una parte para que la población sea equilibrada, que la gente que tiene menos recursos tenga acceso a los subsidios para tener una vivienda digna. Entonces, creo que eso es algo que hablamos muy poco. ¿Por qué? Porque es una deuda muy fuerte para un municipio, pero es algo que debemos de pensar para el futuro, porque ya se está abriendo esta brecha económica en nuestra población y esto va a crear todo un sistema de problemas sociales que vamos a tener que enfrentar ya muy pronto. De lo de Javier, evidentemente sí hay una demanda enorme actualmente de vivienda, pero esta vivienda también tiene en un cierto modo el Infonavit y todo eso es un subsidio si lo vemos así, porque lo que cuesta esta vivienda en relación a lo que la venden, pues evidentemente o la vivienda está mal hecha, que eso es una cosa que debemos también de platicar, o es una vivienda que está arriba del precio que están pagando con el Infonavit. ¿Correcto? Sí, sí es correcto. Me parece una buena oportunidad. Ahora, no existe la densidad, no existe la verticalidad en ese tipo de cosas y no existe la proximidad tampoco. Entonces, tenemos que conjuntar todos esos factores para que la opción del Infonavit se vuelva algo interesante para todos. Los servicios son infinitos, no podemos dar agua, agua, electricidad, transporte en todas partes de esta ciudad. Es una misión que es imposible actualmente y la pavimentación simplemente, ya lo vemos, no funciona. Entonces tenemos que encontrar otras soluciones. La densidad es lo correcto, los subcentros que hace que queramos vivir en este lugar, en cualquier parte de esta ciudad y no estar anclado en un mismo lugar donde sabemos que ahí vivimos bien porque hay servicios, porque hay todo lo que queremos para vivir o para tener una calidad de vida decente. Entonces, subcentros. De lo de Mónica, también retengo que hablamos muchísimo del espacio privado, pero lo que hace la calidad de una ciudad es el espacio público.
Entonces, creo que lo que debemos de reatacar aquí es también este espacio público para dar un espacio común donde ya vamos a crear comunidad, porque vamos a crear encuentros. Y ayer, típico, pasó frente al parque de uno de los parques de San Pedro, 35 grados, el parque lleno. Y dices, nunca se hubiera pensado hace 15 años. Hay un cambio de hábitos y hay un cambio muy fuerte en esta población. Estamos valorando cosas que anteriormente no hubiéramos valorado. Entonces, el espacio público muy importante para hacer la calidad de vida que se requiere. Y de Luis Eduardo, hablamos mucho de migración y sí, efectivamente es muy poco la migración que tenemos en relación a la población de una ciudad como esta, pero no hablamos de la migración nacional. Y esta migración nacional es un fenómeno muy fuerte y que enfatiza mucho la pobreza y la diferencia social económica, racial, porque a fin de cuentas una persona del sur no tiene los mismos rasgos que una persona del norte y se crea aquí una diferencia específica que no queremos platicar, pero que sí existe. Entonces, esta migración nacional es un fenómeno mucho más fuerte que esos 18,000. Estamos hablando que esos años, no me acuerdo, tú habías tocado este número. Es impresionante, cerca de 1 millón de personas que han sido desplazados dentro de nuestro país y que esta ciudad no está lista para acoger. Entonces, este espejismo que tenemos de una ciudad próspera, de una ciudad que ofrece muchísimos trabajos, eh, pero hay que ver cuánto paga este trabajo, si esto va a dar acceso justamente a un alojamiento digno, si la familia puede venir con una persona, porque separar una familia es un fenómeno horrible a nivel social. Y creo que son problemas de base que no vemos o no atacamos. Y esto es el regreso a lo que ganamos realmente. Para ganar dignamente tu vida, estamos calculando aproximadamente que es un 10% de la población de esta ciudad que tiene acceso a lo que platicamos, la vivienda, el espacio público, el equipamiento, los hospitales, las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, urge crear esta nueva ciudad de la cual estamos soñando todos y pensar realmente que no es únicamente la gran metrópolis, sino una serie de ciudades aglomeradas que pueden ser vivibles cada una, no de manera independiente, porque como platicamos, el equipamiento y la infraestructura es ligada, pero que tenga una cierta autonomía y una cierta calidad de vida en cada uno de los puntos que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Si les parece, le pedimos al público manejar algunas cuantas preguntas. Todavía tenemos un poco de tiempo, si están de acuerdo, al panel. Adelante. Buenas tardes. Pues primero, ver este magnífico panel me da mucho gusto, pero sí me pone a pensar mucho, primero desde el principio. Vi en tu primer cuadro, Javier, que ponías primero la vivienda, luego ponías la infraestructura y al último la industria. Nadie se va a ir a vivir donde no haya ya infraestructura, donde haya fuentes de trabajo y donde haya escuelas. Entonces yo pienso que debíamos de atacarlo al revés, como se haya hecho ya en muchas ciudades en el extranjero. Si no vas a estar creando vivienda, como está sucediendo, se van a quedar vacías por la lejanía, la falta de servicios, la falta de estructura. Entonces posiblemente hay que atacarlo de otra manera, ¿verdad? Por otro lado, acá quisiera también comentar que en nuestras ciudades nos ha faltado mucho realmente de lo que es unidad política.
tenemos un artículo, creo que es el 116, que marca desarrollo a la planificación urbana por municipios. Entonces un municipio piensa una cosa y el otro la otra y el otro la otra. Siempre he planteado que por ley, cuando unos municipios se conurban, automáticamente debe pasar a un planeamiento de desarrollo metropolitano. Mientras no podamos cambiar esa política, va a ser muy difícil, porque un municipio es azul y el otro es rojo y el otro es morado, y los intereses son distintos y posiblemente las bases. Entonces creo que deberíamos atacarlo políticamente. Acá con Mónica creo que debemos de atacar nuestras viviendas también desde un punto de neuroarquitectura, porque lo que construimos, como ya se mencionó también en algún lado, no es un espacio habitable, es una forma de vida, es una forma de educar. Entonces, por eso es necesario que presentamos nuestras viviendas también ya no solo individualmente. Hace muchos años en Buenos Aires, cuando Perón creó, y se empezó a hacer unidades habitacionales de interés social en torres de edificios, con una área verde suficiente. Fue todo un éxito y la creció, no creció la ciudad en ese tiempo. Creo que podíamos no solo densificar el centro de nuestra ciudad abandonada, sino densificar también esa vivienda unilateral, ¿verdad? A Luis Eduardo, pues, felicitarte por tu gran labor. Es muy importante para nosotros y creo que sí debemos de integrar a todas esas personas que posibles migrantes que ahorita son una carga, en que sean también una fuente de productividad. Y creo que hay manera de que lo podamos hacer en cooperación, no solo de gobierno, sino de iniciativa privada. Muchas gracias. Sí, Eduardo. Sí, Esther. Con eso es suficiente. Gracias. Una foto a ustedes y una foto con el público. Espero que no se opongan, que tengan permiso, todo lo demás. Aquí yo creo, en este cartel tan excelente que diseñó Violeta, no sé dónde está Violeta, pero bueno, empezamos con la foto del cartel y la foto con el público. Muchas gracias. Yo quisiera leer dos preguntas que hicieron a las personas que están transmitiendo desde Zoom, directamente para los ponentes. Patricia Solís Sánchez preguntó, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que las personas
efectivamente habiten su vivienda. No sé si alguien de los ponentes quisiera responder. Sí, la vuelvo a repetir, con gusto. Dice Patricia Solís Sánchez, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que las personas efectivamente habiten su vivienda? Supongo que la pregunta refiere a la vivienda abandonada en el área metropolitana, supongo. En dado caso de que sea ese el sentido de la pregunta, es parte de lo que platicaba durante la presentación. Mucha gente se ve en la necesidad de moverse a otro lado por cuestión laboral, por cuestión de crecimiento, por la necesidad de que cada quien quiera que te tengas que mover. Y el tema de Infonavit, volvemos a lo mismo, te tiene atado esa vivienda en cuestión financiera, en cuestión crediticia. Entonces, cuando platicamos con Infonavit de vivienda abandonada, dice, pues para mí no está abandonada, podrá estar desocupada, pero no está abandonada porque el crédito está al corriente. Poniendo un ejemplo, una persona que trabaja en Juárez y sacó su crédito allá inicialmente, compró una casa en Juárez, pero luego se fue a vivir a Santa Catarina, o más bien su trabajo le obligaba, lo pedía moverse a Santa Catarina, pues en vez de estarse trasladando todos los días con X horas de traslado vial, pues opta mejor por moverse, pero él sigue conservando un empleo y el patrón automáticamente pues le sigue rebajando la parte de su crédito hipotecario. Entonces creo que más o menos a eso refiere la pregunta. Gracias, Javier. Y dice, buenas tardes, Hacer Ciudad con Ciudadanos, excelentes ponentes, pregunta, ¿en qué se altera nuestro suelo de conservación y qué equilibrio ambiental debemos de detonar? De dotar, perdón, de dotar. Gracias. Tratando de plantear algo, estas ciudades, porque no es solamente la nuestra, sino las ciudades mexicanas que se expanden hacia las periferias como si no hubiera límite, al final lo que estamos haciendo es consumiendo suelos que no deberíamos estar consumiendo, ¿no? Y todos esos beneficios medioambientales que antes daban, pues ahora están ocupados por concreto, por asfalto, por otras cosas. Esta expansión acelerada de las ciudades mexicanas nos está generando enormes costos medioambientales, ya lo comentaba Nélida, no solamente por este consumo de tierra que no necesariamente necesitaríamos estarlo haciendo, sino además esta vivienda asequible que estamos haciendo en las periferias generalmente no tiene ninguna protección a los temas medioambientales, ¿no? Son viviendas en una cantidad importante, no hay espacios arbolados, no hay parques, porque no hay posibilidad de hacer la inversión. Entonces, esta dinámica que estamos construyendo sistémica y estructuralmente en este país, y yo quisiera que esa fuera una de las reflexiones que nos quedamos, no es la zona metropolitana de Monterrey, es todas las ciudades mexicanas con ciertas excepciones y ciertos matices, pero están viviendo una dinámica similar. Entonces, estamos consumiendo territorio que no deberíamos estar consumiendo, estamos haciendo viviendas sin las condiciones, sin la protección, sin los materiales que el medio ambiente demanda, y entonces, bueno, el costo social, económico y medioambiental, pues se suma de manera importante, ¿no? Todas las preguntas. Gracias por atender todas las preguntas. A todos los asistentes les queremos pedir de la manera más amable, nos apoyen dirigiendo sus celulares, los que les sea posible, para contestar una pequeña encuesta que nos va a servir para seguir retroalimentando los temas por el bien de nuestra ciudad. Le cedo el uso de la palabra al arquitecto Óscar Martínez para concluir el evento. Yo quiero aprovechar para agradecer el equipo de trabajo que ha estado detrás de todos los conversatorios, que son en parte mis consejeros. Algunos me corrigen mucho, lo cual agradezco. Otros me regañan, también lo agradezco. Pero la verdad es un trabajo muy eficiente, no somos muchos. Trabajamos, y no sé si están aquí, si se pueden poner de pie. La licenciada Brenda Sánchez, el arquitecto
Ignacio Hierro, Daniel Cebrián, la arquitecta Violeta Romero, que es la autora de todos estos carteles que nos hace cada uno. Tenemos una colección, la vamos a vender, ¿verdad? Probablemente. La doctora Yolanda Ochoa. Tenemos un equipo que afortunadamente se ha dado a la tarea de tratar de establecer una comunicación entre especialistas. Notamos que efectivamente se hace mucho trabajo en Nuevo León. Muchas veces no nos comunicamos entre nosotros, entre las mismas asociaciones, instituciones, y hay una gran cantidad de información que se comparte y otra que no se comparte. Y la verdad, hace falta mucho trabajo, pero también mucho optimismo, como ya hemos visto, y creo que ustedes han contribuido muchísimo a eso. En esta primera edición de tener ponentes y réplica, y qué bueno que no hubo discusiones mayores, estuvo todo muy tranquilo. Entonces, si podemos tomarnos una foto con el público, yo se los agradecería mucho. ¿Cómo paramos aquí y el público que se venga para acá o nosotros para allá? Si no, no, aquí, no, los fotógrafos lo van a hacer. Yo creo que ya la foto, pues no sé, la foto. Pásense acá al frente, por favor. Pásense. Gracias a todos. Damos por finalizado este conversatorio.